Hola a todos, ¿cómo van? Bueno, voy a hablar ahora sobre cómo sé que tengo ansiedad. ¿m? Bueno, primero voy a hablar de lo que es la ansiedad, angustia. La ansiedad es un mecanismo de defensa natural de nuestro cuerpo frente a estímulos externos o internos que son percibidos por el ser humano, como lo percibe como una amenaza o como un peligro y un sentimiento desagradable o síntoma de tensión. La ansiedad es un sentimiento de miedo, temor e inquietud que puede producir sudores, tensión y palpitaciones. La ansiedad es consecuencia de pensamientos inadaptables e ilógicos ante posibles falsas amenazas. Cuando el ser humano cambia la forma de pensar, entonces cambiará su forma de sentir. Porque no es el problema en sí, sino la forma en la que yo vivo ese problema. Entonces, pueden manifestarse palpitaciones, sensación de ahogo, inestabilidad, temblores o miedo a morir. La ansiedad es una emoción que aparece tras la ira, tras los celos, tras el dolor, la decepción o cuando estoy viviendo vergüenza o tristeza. La raíz de la ansiedad viene de emociones vividas en la infancia y que no se resolvieron, o situaciones traumáticas, algún episodio que fue doloroso y no se entendió de niño, ¿no? Se quedó grabado y eso se queda en la memoria de nuestras células o no se pudo expresar, se reprimió y también se producen o sea, en mecanismos de defensa que son pues, inadecuados, ¿no? Entonces, todos los seres humanos experimentamos cierto nivel de ansiedad que está dentro de lo que podemos llamar normal. Ahora, si este nivel aumenta cuando me enfrento a una situación difícil, es cuando tengo que prestar atención. La ansiedad pasa por varias etapas según su intensidad. Por ejemplo, la primera etapa sería pues, una ansiedad leve asociada a tensiones de la vida diaria. Después vendría una ansiedad un poquito moderada, que aquí el ser humano se centra solo en preocupaciones inmediatas. Después vendría una ansiedad grave y por último, más intenso, sería angustia, temor, miedo o terror. El órgano que genera la ansiedad es el sistema nervioso central, que está constituido por la médula espinal, el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, el diencéfalo, el cerebelo y los hemisferios cerebrales. El sistema nervioso simpático se activa ante una crisis de ansiedad y hace que el corazón lata más deprisa. Se acelera la respiración, se tensan los músculos y la mente entra en un estado de hiperalerta. Y todo ello, pues para sobrevivir. Es como una especie de autodefensa, de supervivencia, ¿no? Nos sentimos como si nos estuviera pasando algo, ¿verdad? Es como que nos sentimos amenazados ante un peligro, ¿no? Ahora me vais a preguntar, ¿cómo romper este ciclo de ansiedad? Bueno, pues para ello se requiere enfoque consciente y sistemático. Se trata de identificar mis desencadenantes y las respuestas habituales a la ansiedad. Luego, aplicar atención plena para observar estos patrones sin juzgarlos. ¿Mm? Porque claro, la ansiedad son sensaciones y son reacciones que nos ponen alerta, que nos avisan que algo no va bien, ¿no?
es como que nos puede ocurrir algo y que hay que hacer algo al respecto, ¿no? Esto es como, o sea, es como lo que siempre ha pasado a lo largo de nuestra humanidad, ¿no? La supervivencia. La supervivencia y todo lo generado por nuestra mente, que es la mente primitiva, ¿eh? Por lo tanto, es un mecanismo de protección que nos avisa de algún peligro. Entonces, la persona vive en un estado de alerta por miedo al futuro, ¿eh? La ansiedad tiene que ver con el miedo al futuro. Y de hecho, no importa si estamos o no en peligro, porque para nuestro cerebro el estrés significa una amenaza. Entonces, todos hemos tenido, en mayor o menor medida, algún momento en nuestra vida de ansiedad y los síntomas pueden ser varios, ¿no? Entonces, aquí voy a enumerar unos cuantos, ¿no? Por ejemplo, puede sentirse la persona nerviosa, inquieta, puede sentir angustia o tensión, sensación de peligro inminente que puede acabar en un ataque de pánico, o bien un aumento de las pulsaciones y del ritmo cardíaco, también sensación de falta de aire, compresión en el pecho. A veces puedes también sentir problemas de concentración, presión en la cabeza y pensamientos en bucle repetitivos, ¿no? O también puede haber temblor, náuseas, mareos o sudoración excesiva. Y también puede haber insomnio o dificultad para conciliar el sueño. Ahora, la diferencia entre la ansiedad y la depresión es que la ansiedad tiene que ver con un miedo hacia el futuro y la depresión es como una tristeza del pasado, de algo que te pasó en el pasado, de una pérdida de salud, una pérdida de emocional, una pérdida económica. La depresión siempre tiene que ver con el pasado, una tristeza, algo que se vivió mal, traumatizante en el pasado. Entonces, sabemos que las causas o vivencias que pueden desencadenar ansiedad son diversas y las consecuencias varían según la intensidad del conflicto. Y también sabemos que podemos afrontar el estrés y los problemas de la vida cotidiana con mayor calma y tranquilidad. Cuando una persona vive un episodio de ansiedad, necesita salir del estrés lo antes posible para no agravar esa situación. Y para ello existen varias formas de hacerlo. Una de ellas sería evitar exponerte a factores estresantes, identificar qué situación me ocasiona ansiedad para evitarlo o alejarme rápidamente. También llevar un estilo de vida saludable, por ejemplo, escuchar nuestro cuerpo, porque el cuerpo nos habla, qué me duele, qué molestia tengo, me pregunto qué necesita mi cuerpo, necesito descansar, necesito cuidado, necesito un masaje, hacer ejercicio, caminar, sacudir los brazos, mover la boca, etc. También es bueno escribir las preocupaciones, porque el 90% de nuestras preocupaciones no van a suceder, se quedan solo en eso. Al escribir, yo lo que hago es que voy a plasmar en el papel y lo voy a hacer consciente lo que mi mente está pensando, porque a veces lo hacemos de manera inconsciente. De esa forma me doy cuenta, lo relativizo y le quito importancia, porque no es lo mismo el no verlo a el verlo. Al darme cuenta, pues al escribirlo lo estoy poniendo con cierta distancia y eso me va a ayudar a soltarlo. Y después, cuando pasen varios días, si vuelves a releer lo que has escrito, te vas a dar cuenta que todo aquello que estabas pensando, que te estaba preocupando, no ha sucedido. Y también otra de las cosas es hacer respiraciones conscientes, observando cómo entra el aire por la nariz y lo expulsas por la boca. Al hacerlo lentamente, vas observando tu respiración, vas escuchando la respiración y te vas relajando.
Al final del vídeo voy a poner unos enlaces de algunas técnicas de respiración. Luego, otra de las cosas que se pueden hacer es beber agua, porque el agua alivia, beber abundante agua y evitar también las bebidas que sean estimulantes. Y luego, por último, y para finalizar, pues decir que hacer un vaciado de sensaciones corporales, porque si nos damos el permiso a sentir, nos podremos equilibrar. Y en este sentido, el agua fría ayuda, también ayuda el hielo en la nuca, lavarte la cara o darte una ducha de agua fría.